Nuestra productora general, Mónica Espinosa, trabajó el fin de semana, como seguramente habrá trabajado, más allá de que se está tomando unas vacaciones. El fiscal Patricio Sabatini. Le decía al doctor Rolando Núñez que en la investigación que está haciendo él a través del Centro de Estudio Nelson Mandela sobre dos municipios, Castelli y La Escondida, Castelli y Pampa del Indio. Pampa del Indio. Nosotros tenemos información de que en el día de hoy o mañana, hoy ya prácticamente pasó, a la hora que estamos filmando, grabando el programa, y a la hora que se va a emitir, a las 22, al mediodía grabamos y se emite a la noche, hay un interrengo que no sabemos si esto va a ocurrir o no. Pero la justicia federal pediría el requerimiento de un ex intendente, Juan José Castelli, y directamente una empresa constructora que estarían implicados en ese manejo, y comienza a corporizarse el caso de Villa Río Bermejito. Hay que investigar la obra pública en el Chaco completa. Esto me parece que es muy importante. Rolando, Comodoro Pi va seguramente a atraer la atención de todos, ¿no? De todo esto. Sí, es el caso que tiene la explosión en el trato de los medios de comunicación. Están hablando de sobornos, están hablando de presiones. Y en ese sentido yo no comparto el análisis que hacen tus colegas. No creo que sean pagos de sobornos. Son precios compartidos. ¿Por qué? Cuando se preparan los pliegos para la construcción de obras públicas, rutas, viviendas, escuelas, hospitales, electrificación rural, si la obra vale 100, el empresario que ya viene digitado ya pone el sobreprecio que contemple la porción que va a percibir el funcionario corrupto, y que lo percibe con todo el anticipo o con parte del anticipo, y después le quedan los mayores costos. Entonces, introduce... Pues llave en mano, digamos. La obra tiene llave en mano. La cartelización de la empresa dice, participan 3, pero gana este. Claro. Pero, ¿dónde introducen el esquema, la raíz de la corrupción? En el equipo técnico que trabaja para formalizar la valoración de cada rubro, que luego integra el total de obra y que se pasa al pliego de condiciones. Claro. Ahí ya está todo. Ahora, si nosotros decimos, funcionario, yo funcionario soy corrupto, recibo plata, el empresario, tuve que pagar soborno, como si pagara de su bolsillo. Claro. Ya está en el sobreprecio de la obra. Pero además... Eso es rédito compartido. Es precio compartido. Precio compartido, ¿sí? No hay sobornado ni sobornador. Están asociados para compartir el precio de una obra que está sobrepreciada. Claro. Ahora bien, escuchamos a los empresarios que dicen, debimos pagar, fuimos obligados a pagar sobornos. Señores, están mintiendo. Compartían precios. Aún arrepentidos, el fiscal y el juez tienen que entender que haciendo cotizar los rubros
y conceptos que integran la obra en el momento en que se licitó con ese pliego, se van a encontrar siempre que hay un sobreprecio, y esa es la plata para el funcionario corrupto. No es soborno, es precio compartido. Acá no hay víctimas, y si la víctima existe, es el pueblo de la República Argentina. Acá hay cartelización de la obra. Cartelización de la obra, y cartelización política también. Sí, sí. Acordate, 17 de noviembre del 2005, Roberto Labaña, ante la Cámara Argentina de la Construcción, denuncia la cartelización de la obra. Estaba Néstor Kirchner de presidente. Sí. A la semana, Labaña y Nielsen, que era el secretario de Hacienda, lo echó Néstor Kirchner. Sí. A la semana. ¿Querés que te dé ejemplo? En obras y en el Chaco? empresas. ¿Lo arrepentido? Bien, vamos al Chaco. La empresa UXA, que es de propiedad de Manuel de los Santos Orribelarrea, uno de los megasojeros de la República Argentina, multimillonario, de la mano con Devido y compañía, armó una empresa, no hace muchos años, y a esta empresa UXA le dieron en Chaco la construcción de caminos y la construcción de la estación transformadora. Ese hombre, sin antecedentes de obra, hizo muchísimas obras en la República Argentina. Venían los fondos para Chaco, pero ya venía preseleccionado quién tenía que ser el adjudicatario. Sí, se llama llave en mano. Y las restantes empresas, como por ejemplo Benito Rogio, cotizaban más, como por ejemplo IEXA cotizaba más, entonces ganaba la empresa UXA del Vasco. Negocio redondo. Hoy arrepentido. Pero cuando explica que debió pagar soborno, yo tengo el derecho de no creerle. Eran precios compartidos, claro, estableciendo valores superlativos de obras que no valían eso. Porque si no, ¿por qué no denunció en el momento que tuvo que pagar el soborno? ¿Por qué denuncia ahora? Eran socios. Claro, lógico. Vamos a otro caso fuerte que impactó en la opinión pública. Wagner, sí, el expresidente de la Cámara de la Construcción. Bueno, tiene la construcción del gasoducto acá en Chaco. Claro. ¿Qué quiere decir? Que los que participaron, las empresas restantes, que actuaron correctamente, pueden objetar e impugnar la obra después del arrepentimiento. Hay que quitarle las obras, entre otras cosas, porque si no sigue el negocio. Claro. Otra persona arrepentida, Juan Chediak, también presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy vicepresidente. Sí, que hizo el troncal del gasoducto del NEA. Entonces fue todo un esquema. De Salta. Todo un esquema. Sí, sí. Perfectamente articulado del Ministerio de Infraestructura, que tenía el paquete mayor del manejo de obra pública de todo tipo y de toda naturaleza. Venían ya con las empresas a las que se debían adjudicar con el sobreprecio para que el funcionario corrupto cobrara su porción del precio. Lo mismo ocurrió con el electroducto 500 kilovolt de la empresa Linsa. Claro. Desde el Ministerio de Infraestructura se entregó en forma directa con el ropaje de la licitación, pero en definitiva eran todas obras con sobreprecio, en donde además, para ganar más los empresarios, vienen los mayores costos, y después para ganar más todavía, utilizan materiales de menor calidad o de menor extensión, si un electroducto, o de menor espesor si es un pavimento o una ruta. Claro. Fue un saqueo, pero no de ahora, histórico, que se originó el último tramo durante la dictadura militar. Y si no, acordate las autopistas en Buenos Aires con el caso Cacciatore. Cacciatore, sí. Entonces, esa matriz de cartelización de las empresas constructoras del Estado, hay que ir a fondo y hay que desarmarla. Pero también hay que ir por los prestadores y
por los proveedores del Estado. Otros dos nichos en donde se cometen muchísima corrupción y se desvía muchísimo dinero público, que es lo que falta para salud, para educación, para seguridad social, para justicia. Hay intendentes y ex gobernadores preocupados en el Chaco. Sí, un buen lote, se acerca a la mitad del total de intendentes. En la primera parte. Están adentro de esa cartelización, ¿no? La cartelización. ¿O estarían adentro? Te explico. Sucedió un fenómeno raro. La cartelización teníamos nosotros cuando estaba el Polo García, cuando estaban las otras grandes empresas. Biancalani. Biancalani, sí. Yo creo que es meta de investigación. Próximamente, junto con UCSA por el tema caminos. En muy pronto tiempo. Pero habrá que esperar. La cartelización de alguna manera se rompió en el Chaco y se produjo un gran desorden. Algunas se mantienen. Fue durante el gobierno de Nikich, cuando creó las empresas medianas de la construcción, las chicas, a las cuales se le iban adjudicando cupos de vivienda. Pero eso produjo otra deformación. Cada funcionario corrupto le decía a un amigo, armó una empresa constructora, y lo hicieron, y robaron. Pero lo hicieron de tan mala manera porque no tienen la formación empresaria siquiera para hacer carteles. Son contratistas, no son más que eso. Ahora, ¿dónde se pagaba soborno? Ahora sí vamos al soborno. El precio se compartía, no hay problema ahí, muy limpito. Se pagaba soborno cuando el empresario en la línea del Ministerio de Infraestructura no podía cobrar, entonces en la línea casi gerencial o de directores de administración y paso siguiente, demoraban los pagos para poder cobrar un pequeño soborno, un soborno importante para que el empresario pudiera cobrar, o para la entrega del cheque para descontar en el Banco del Chaco para tener disponibilidad de fondos líquidos. Pero claro, como son contratistas, no aprendieron a ser empresarios. Si la obra valía 100 y lo que tenían que distribuir con el gobernante de turno era 130, malgastaban la plata, vivían en una primavera y después les faltaba plata, entonces después tenían que hacer mayores costos o producir obras públicas de menor calidad. Toda una gama de mecanismos distintos de corrupción. Pero hay una cosa que no puedo dejar de decir, Tonino. La presentación de Erner esta mañana. Es grave lo que ocurrió. Se presenta con dos abogados. El doctor Molero, que es patrocinante de la provincia del Chaco como querellante particular, que es el Estado chaqueño, por el posible fraude patrimonial o perjuicio patrimonial que ha sufrido en el lavado 1 llevado por el equipo fiscal que conduce la doctora Grifi Barreto. Entra en conflicto de intereses como abogado. O está en un lado o está en el otro lado. Y también está como codefensor el doctor Chapo, que es el hijo de la doctora Denogen, que forma parte del cuerpo colegiado que significa la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Resistencia. Hechos, uno grave y el otro llamativo. Entonces, tenemos que estar atentos. ¿Juan Manuel Chapo? Sí. ¿Concejal? El abogado. ¿Ah? El abogado Chapo. Hay que ser mucho... Mira, Chaco ya tiene un deterioro institucional de tal entidad que la Cámara de Diputados trata la intervención del municipio y el gobernador no sabe nada. Como el gobernador no sabe nada y se siente menoscabado, dispara un obús e introduce una gran inseguridad jurídica porque Ebner sigue siendo intendente y porque Rosana Jiménez, la esposa de José Perdinger, el otro gran empresario que se dio con muchísimo dinero, no construyendo casas, no solamente en Bermejito, sino también en Castelli,
estamos en este limbo en donde tenemos interventor, no tenemos interventor, es intendente, no es intendente, simplemente por dos razones. Porque no hay diálogo político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque no hay diálogo político entre hombres que pertenecen al mismo partido y porque en definitiva cada uno quiere poner un intendente en Bermejito en este momento, olvidándose de las cosas graves que están ocurriendo allí. Rolando, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta cartelización de la obra pública que viene hace mucho también viene la cartelización de la publicidad oficial en el Chaco y en el país. Pero miramos el Chaco. Esto que ocurrió con Horacio Rey es la prueba exacta. La pregunta es, ¿qué responsabilidades políticas e institucionales tienen las más altas autoridades en la provincia? Toda la responsabilidad política. No me cabe la menor duda de todos los gobernadores de la última década, porque son los responsables políticos de su propia gestión. Y acá se han robado millones y millones de pesos. Eso explica cómo está la provincia del Chaco. Hoy Chaco es una avanzada de corrupción. Con usted nos reencontramos la semana que viene. Chao.